Bienvenidos a la lectura de la lección de la escuela sabática. Estudiaremos hoy la lección titulada Jacob bendice a los hijos de José, martes 21 de junio del 2022. Cuando Jacob se aproxima a su muerte, recuerda su regreso a Betel, registrado en Génesis 35 desde el 1 hasta el 15, cuando recibió de Dios la renovada promesa de la heredad perpetua que le fuera dada a Abraham. Por tanto, la esperanza de la tierra prometida es un pensamiento reconfortante que nutre su esperanza al sentir que la muerte se aproxima. Entonces, Jacob se dirige a los dos hijos de José que nacieron en Egipto y los bendice, pero lo hace en el contexto de la promesa futura con respecto a su propia simiente. Leamos Génesis capítulo 48 y reflexionemos en la siguiente pregunta. ¿Por qué Jacob bendijo a los dos hijos de José aquí, o sea, en ese momento, y no a sus otros nietos? Veamos. Dice Génesis 48 desde los versículos 1 y 2 lo siguiente. La parte más importante de la lectura de la lección de la escuela sabática es la lectura precisamente del texto bíblico. Así que vamos a leer Génesis capítulo 48, los versículos 1 y 2. Dice: Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Ahora leemos los versículos 3 y 4. Y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Versículos 5 y 6. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Versículo 6. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Versículos 7 y 8. Porque cuando yo venía de Padan Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Versículo 8. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿Quiénes son estos? Versículos 9 y 10 dice. El versículo 8 dice. Déjenme poner el versículo 8 atrás para que lo vean también. Versículo 8. Sí, ya lo leí. Ahora versículo 9. Y respondió José a su padre: Son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: Acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Leemos versículos 11 y 12. Y dijo Israel a José: No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces
José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Versículos 13 y 14. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Versículo 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Versículos 15 y 16. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día. Versículo 16. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Versículos 17 y 18. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Versículo 18. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Versículos 19 y 20. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Versículo 20. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Versículos 21 y 22. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con espada y con mi arco. Ese es el texto base de la lección de hoy. Ahora bien, según Génesis, que acabamos de leer, ¿por qué Jacob bendijo a los dos hijos de José aquí, o sea, en este lugar, y no a sus otros nietos? O sea, en ese momento, ¿por qué los bendijo a ellos dos? El comentario dice: los dos hijos de José, Manasés y Efraín, son los únicos nietos que bendijo Jacob. Por lo tanto, son elevados de la condición de nietos a la condición de hijos, como dice Génesis 48:5 que leímos. Aunque la bendición de Jacob implica una preeminencia del segundo, Efraín, sobre el primero, Manasés, la bendición del patriarca concierne esencialmente a José. Génesis 48, versículo 15. Lo que vemos aquí es un testimonio personal de la fidelidad de Dios para con ellos en el pasado y su promesa para ellos en el futuro. Jacob alude al Dios de Abraham e Isaac,
quien les había brindado alimento y protección. Este es el mismo Dios que me libera de todo mal. Jacob también tiene en mente al Dios de Betel, con el que luchó y a quien le cambió el nombre de Jacob a Israel. Al referirse a todas esas experiencias por las cuales Dios transforma el mal para bien, Jacob expresa su esperanza de que Dios no solo se encargará de la vida actual de sus nietos, sino, como lo hizo por él y por José, sino también piensa en el futuro, cuando sus descendientes regresen a Canaán. Esta esperanza es evidente por su referencia a Siquem, Génesis 48:22, que no solo es una parcela de tierra que había adquirido en Génesis 33:19, sino también un lugar donde enterrarán los huesos de José. Josué, capítulo 24, versículos 32, y donde se distribuirá la tierra a las tribus de Israel. Aún en medio de todo lo que ha sucedido, Jacob tenía en mente las promesas de Dios, quien dijo que por medio de esta familia serán benditas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versículo 3. Vamos precisamente a leer Génesis capítulo 12, versículo 3 y también Hechos capítulo 3, versículos 25 y 26. Génesis 12, 3 dice, voy a buscarlo. Génesis 12, 3 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Me voy a versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora leemos lo que dice Hechos, capítulo 3, versículo 25, que dice así. 3:25 dice: Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en ti, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora leemos el versículo número 26. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijere, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahora bien, la pregunta para la reflexión de hoy es la siguiente. Según Hechos 3, 25 y 26 que acabamos de leer, según Pedro, ¿cómo se cumplió esta promesa de Génesis 12:3? Donde dice que en Jacob, en Israel, y en este caso José también, en ellos serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la pregunta más importante ya para la reflexión es: ¿cómo hemos nosotros, los cristianos de esta generación, hemos recibido esta bendición para nosotros de manera personal? En esto es que nos toca reflexionar hoy. Te invito a escribir en un comentario la respuesta a esta reflexión, a esta pregunta. ¿Cómo hemos recibido esta bendición nosotros personalmente? Amigos, hermanos, gracias por apoyar este ministerio, gracias por acompañarnos en este estudio, lectura de la lección de la escuela sabática. Así que Dios les bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.